Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ya entró en vigor la reforma judicial que promete acabar con los lastres del actual sistema de justicia, pero que contempla ampliar 2 años el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte. El ministro Saldívar dice que una forma inmediata de zanjar la polémica es con una consulta. ¿Es así? Veremos qué opina la mesa. Y la Secretaría de la Función Pública informó que desde mayo sancionó a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores. La dependencia dijo que no había informado antes debido a la veda electoral, pero aunque supuestamente el exfuncionario ya estaba informado, apenas ayer dijo que impugnará la decisión. Y en Perú, el candidato calificado como marxista-leninista, Pedro Castillo, se declaró ganador de la contienda electoral con el 98% de las actas contadas, mientras que su rival, Keiko Fujimori, empezó a mover su maquinaria para denunciar que fue víctima de fraude. 2 candidatos de posturas sociales conservadoras, pero enfrentados por sus propuestas económicas. ¿Qué impacto tiene esta elección para el resto del continente? Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Desde que fue aprobada la reforma al Poder Judicial, elaborada por el ministro Saldívar y presentada por el presidente López Obrador, el mandatario federal ha apoyado la ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer, en su conferencia mañanera, lo reiteró y dijo que si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Veamos en contexto. La ampliación del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de quienes integran el Consejo de la Judicatura Federal se definirá en una consulta. En un comunicado, el ministro Arturo Saldívar informó que presentará ante el Pleno del Máximo Tribunal una consulta extraordinaria sobre la manera en que el Poder Judicial Federal debe proceder en relación con el artículo 13º transitorio. En abril pasado, dentro de la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso, se incluyó un artículo transitorio para extender el periodo del ministro Saldívar con el argumento de que así tendrá tiempo de implementar la reforma que desde ayer entró en vigor. El artículo transitorio 13º apunta que la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese cargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Tras la aprobación del dictamen, las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato, señalando que compromete la autonomía del Poder Judicial. Ayer Saldívar señaló que el debate legislativo se centró en la ampliación del mandato, lo que generó un ambiente de desconfianza y dudas sobre la independencia judicial y división de poderes. Añadió que la reforma al Poder Judicial busca sentar las bases para que sea un poder más honesto, profesional y cercano a la ciudadanía, y que para no prolongar la incertidumbre que generó. Punto y Contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, miércoles de Mariana, ¿cómo están? Con mucho gusto de saludarlas a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña hoy Luis Fernández, secretario nacional de Movimientos Sociales de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, Luis, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Mariana. Hola a todos y todas. Eder Guevara, como cada lunes y miércoles, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Hola, buenas noches a todas y todos. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Buenas noches, Mariana, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. Finalmente se publicó la reforma al Poder Judicial, junto con este artículo transitorio que ha causado mucha polémica, que amplía el mandato, como ya lo decía la nota del ministro presidente de la Suprema Corte, así como también de algunas, las consejeras y consejeros de la Judicatura. ¿Cómo lo estás viendo tú este tema? ¿Qué decir? ¿Qué te parece esta propuesta del ministro presidente pues para hacer una consulta extraordinaria que determine cómo se va a proceder sobre este artículo? Me parece muy interesante el movimiento que hace el presidente Saldívar, porque además de que deja ver cuál es su postura en el comunicado donde anuncia la consulta, se adelanta por voluntad política propia, se adelanta a los recursos de inconstitucionalidad que ya se habían anunciado y que era lógico que hubiera. Se adelanta a ellos porque él es el que está convocando a esta consulta, que hay que aclarar que no es una consulta popular, es una consulta al Poder Judicial, a quienes les corresponde dar una postura y a partir de eso que se tome una decisión. Me parece que
todo ha quedado en el ámbito del debate público, del debate de los poderes. Lo propuso el Poder Legislativo, lo respaldó el Poder Ejecutivo, y ahora le toca a la Suprema Corte decidir si eso no es adecuado. Ahí ya esboza un argumento el ministro presidente sobre una consecuencia de este transitorio, que se ha dejado de hablar de la reforma en sí para hablar de este tema, que aunque a mí me parece que sí sería importante que él pudiera terminar el proceso, pero no me parece condición sine qua non pueda consolidarse la reforma. Entonces, eso es un debate que se está dando. Ya la Suprema Corte decidirá si es inconstitucional o si es posible hacer esta excepción a la Constitución, y a partir de eso, pues ahora sí que se concentren todas las energías, los debates y los tiempos de aire en lo importante que es la reforma, que es muy necesaria. Bien, Lisa, efectivamente el que se haga esta consulta extraordinaria pues no excluye que se lleven a cabo otras medidas, que se presenten otros mecanismos, como lo es la acción de inconstitucionalidad, que ya se prevé que se haga desde la Cámara de Diputados. Pero ¿a ti qué te parece esta propuesta por parte del ministro presidente? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, vamos a recordar nada más que dentro de esta reforma judicial que se había cacareado muchísimo, que había sido trabajada directamente con las y los jueces del Poder Judicial y de la mano del Poder Legislativo, pues sucedió una intromisión muy grave del Poder Legislativo en la independencia judicial al violar supuestamente los acuerdos y las negociaciones alcanzadas, introduciendo sin el conocimiento supuestamente del ministro presidente un artículo transitorio en la reforma que lo que permite es extender estos mandatos, no solo del ministro presidente de la Corte, sino también de algunos miembros del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, justamente es que se justifican las acciones de inconstitucionalidad, y si bien teníamos ya certeza de que esta se iba a poder lograr desde el Senado, pues también recibimos con gusto el hecho de que se juntó el número suficiente de diputadas y diputados para hacerlo también desde San Lázaro, porque evidentemente hubo una mayoría que aprobó estas cosas en la Cámara, pero una minoría que tiene también la potestad y el derecho constitucional de llevar esta acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal para que se oigan también los argumentos de la minoría que no fue escuchada en su momento. Lo segundo que me preguntaba sobre si me parece bien o no este procedimiento de la consulta del ministro presidente, creo que se explicó en el medio jurídico bastante bien. Es un mecanismo legítimo, constitucional, que se ha utilizado en otros momentos. El ministro Cosío recordaba en su columna del País que se había utilizado en cuestiones de leyes mercantiles, por ejemplo, y quedaban dos preguntas al aire que a lo mejor son dos dudas que le quedan a la ciudadanía tras varios debates sobre el tema. Uno, si el ministro presidente podía y quería votar, y creo que eso ya lo despejó el propio ministro presidente en sus redes sociales, dijo que no se excusará de la discusión y que participará de la votación. Y dos, si se necesitaba una mayoría calificada, una mayoría simple para poder, desestimar el transitorio, eliminarlo de la reforma del Poder Judicial y entonces respetar los plazos constitucionales que están ahí, que dicen que solo el Pleno de la Corte puede decidir a quién elige como ministro presidente, y ahí está estipulado el tiempo, lo mismo que con los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, la primera la resolvió el ministro presidente y la segunda la resuelven los juristas cuando dicen justamente que no se necesita necesariamente una mayoría calificada, que por lo tanto con una mayoría simple podría expulsarse este transitorio de la mesa, y en ese sentido creo que lo más importante va a ser justamente cómo se construyen las posiciones de todos los integrantes de la Corte, que se logre el acuerdo justamente de que no se permita esa intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial, y sobre todo que el máximo Tribunal Constitucional defienda la Constitución, porque el procedimiento sí está claramente escrito en la Constitución. Lo que hicieron los diputados y los senadores de la mayoría al aprobar esta reforma fue violar la Constitución, y entonces el tribunal necesita recuperar esa independencia y esa credibilidad eliminando el 13º transitorio de esta ley para después dar turno, ahora sí con una nueva composición del Congreso de la Unión, a todos los trámites que tiene atorados ahí, que incluyen desde
temas de seguridad hasta temas económicos, energéticos, laborales y un sinfín de otros temas que se han ido aplazando justamente porque no se quería afectar la potabilidad de la reforma judicial y tampoco se quería alimentar el embate que desde el Ejecutivo se llevó a cabo contra el Poder Judicial y contra los jueces con el apoyo de algunos medios de comunicación. Sí. Luis, un mecanismo legítimo, dice Lisa. Y bueno, efectivamente hay quien opina que esta consulta podría ser pues una vía corta, ¿no?, para atender este caso y que de alguna manera pues la Suprema Corte estaría resolviendo primero este tema antes que otros que como dice Lisa pues tiene en la agenda por resolver. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que, digamos, desde este caso, desde la posición del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debería de hacer cosas buenas que parezcan malas, o a pesar de que sus intenciones sean buenas intentando implementar la reforma al Poder Judicial de la Federación y que eso pueda traer buenas consecuencias en la profesionalización, en eliminar la corrupción, en eliminar el nepotismo al interior. Creo que ese no es el punto que está en discusión y creo que el presidente de la Suprema Corte ha sido ambiguo en prácticamente la mayoría de sus intervenciones y en esta última, en donde dice que no se excusará, creo que no es claro y determinante en un caso que está yendo en contra de la Constitución. Hay un artículo, es el artículo 97 de la Constitución, que sí me gustaría que le quede claro a la ciudadanía para que vea específicamente en dónde se está vulnerando, dónde se está violentando la Constitución. Es el artículo 97, que dice que cada 4 años el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Por más que pueda haber ambigüedades y decir que la ampliación de 2 años del término no iría en contra de este artículo mismo, creo que es clarísimo para todos y es algo que se va a pelear desde, como ya lo dijiste, desde la Cámara de Diputados por los diferentes partidos políticos. Creo que aquí lo que está en juego también es la independencia del Poder Judicial. La independencia también no solo es en sí misma la independencia que pueda tener el presidente de la Suprema Corte contra otros poderes, sino la independencia que percibe la ciudadanía de un poder que es independiente del Poder Legislativo y en este caso del Poder Ejecutivo. Y creo que esa distancia la tiene que marcar y le corresponde en este momento marcarla al ministro presidente. No lo ha hecho y ahora le va a corresponder al Pleno y a partir de esta consulta al resto del Poder Judicial establecer la distancia y garantizar la legitimidad y la independencia que debería de mantenerse, en este caso, desde el Poder Judicial de la Federación. Frida, ¿coincides con Luis? ¿Está en juego la independencia del Poder Judicial o contrapunto? Coincido en muchos aspectos y creo que no solamente es la independencia. Me parece, Mariana, que uno de los temas clave es que esto en sí mismo coloca en un riesgo bastante alto la supremacía constitucional y el Estado de Derecho, porque la Constitución no solamente es explícita y clara, sino que además es nuestro punto toral, nuestra base que no tendría por qué moverse. Y me sorprende bastante que el ministro presidente, siendo un perito en derecho, siendo una persona que ha promovido justamente el respeto a la Constitución, hoy proponga una consulta al Pleno de ministras y ministros, cuando en sí misma esta consulta ni siquiera tiene un fundamento jurídico. Es decir, no tenemos un acto que esté respaldado por una ley, y lo digo porque estuve investigando toda la tarde la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la que hipotéticamente se tendría que realizar esta famosa consulta al Pleno. Y la ley es bastante clara, la ley únicamente le da como facultad al presidente la de establecer comités de ministras y ministros como instancias de consulta para el apoyo en la administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como designar sus integrantes y emitir sus reglas de operación. ¿Qué significa? Que él no tiene facultad para realizar una consulta de este tipo y que el resultado de esa consulta ni siquiera podría tener los efectos vinculatorios que pretende. Esa consulta prácticamente sería un acto político, no sería un acto jurídico, y en ese sentido, por supuesto que no le generaría ningún efecto ni a las acciones de inconstitucionalidad ni a las controversias constitucionales que eventualmente se pudieran presentar, porque lo único que estaría colocando sobre la mesa es la voluntad que tienen las y los ministros para saber si refrendan o si no refrendan este apoyo. Pero en el caso de que refrendaran ampliar este mandato, estarían violando expresamente la Constitución, y eso sería bastante lamentable. Sí creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en un momento en el que tiene
tiene que demostrar la supremacía constitucional y que una consulta, un acuerdo, un transitorio nunca va a ser por encima de la Constitución, y eso es lo que hoy les toca hacer valer la Constitución, que por algo está y que de tantas cosas nos tendría que estar advirtiendo. Y mucho ojo, únicamente para cerrar, hacer una pequeña excepción para un caso así formaría ya un precedente de que la Constitución en realidad no es Constitución y que cualquiera puede llegar a hacer excepciones con un acuerdo, y eso me parece todavía más grave para otro tipo de casos que estaría enfrentando nuestro país a nivel de división de poderes, por supuesto, y de autonomía de los propios poderes. Bien. Eder, ¿querías agregar algo más? No, yo estoy a favor de que todo se pueda debatir, que todo se pueda discutir y que la instancia correspondiente, que es la Suprema Corte de Justicia, decida, y lo que decida es inapelable. Bien, y en este último tema que pone Frida sobre la mesa, quizá preguntarte, Eder, o quien quiera responder, pues sí, en el escenario de que estamos asumiendo que la Suprema Corte, pues de alguna manera no va a apoyar este artículo 13º transitorio, pero en el caso de que siguiera, pues mantuviera su apoyo a este artículo, ¿qué escenario esperar de la actuación de la Suprema Corte? Pues si lo deciden por amplio consenso, si la Suprema Corte de Justicia llega a un acuerdo, pues entonces ese consenso les permitirá impulsar la reforma. Yo creo que lo importante es eso, decidan lo que decidan, que sea por un amplio consenso para que entre todos puedan y todas puedan impulsar la reforma, que es lo fundamental. Insisto, a mí me parece que someter estos temas al debate ahora entre ellos es muy sano, y lo importante es que no quede más fragmentada la Suprema Corte de Justicia, que haya condiciones para avanzar en esta complejísima reforma judicial. Bien, finalmente, Frida, tenemos 30 segundos. El problema no es de fondo. Me parece que la reforma judicial tiene legítimas y justas causas de existir, es necesaria y es urgente. El problema es de forma. Si en este momento se permite violentar la Constitución solo por la justificación del urgente del fondo, pues entonces nos esperaremos muchísimas mayores violaciones a la Constitución en un futuro con la misma justificación, con la justificación de la urgencia. Bien, a ver, Eder, un último comentario. Rápido, más allá que sea de forma o de fondo, es de correlación de fuerzas. Sí hay un sector muy fuerte dentro del Poder Judicial que se opone a esta reforma, que se opone a la transparencia y que se opone a que se acaben los privilegios. Bien. Eso es lo que está en debate. Pues vamos sin duda a darle seguimiento y a ver cómo resuelve la Suprema Corte este tema. Vamos a una pausa. Luis Videgaray fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cualquier cargo público y el exfuncionario dice que impugnará la sanción. Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer se dio a conocer que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, fue inhabilitado del servicio público por 10 años. Videgaray fue denunciado por su excompañero Emilio Lozoya por su participación en la red de corrupción de Odebrecht y en la compra de agronitrogenados, aunque la sanción es por omitir en sus declaraciones patrimoniales algunas cuentas. Veamos en contexto. Este martes, la Secretaría de la Función Pública informó que en mayo Luis Videgaray fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cualquier cargo en el servicio público, involucrado según diversas investigaciones periodísticas en esquemas de sobornos como el instrumentado por la constructora brasileña Odebrecht o en el desvío de recursos públicos conocido como la estafa maestra. El exfuncionario fue sancionado porque se acreditó falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales que presentó de 2015 a 2017. En ese periodo, el priista fue titular de la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores. La Función Pública detalló que en junio de 2019 inició la investigación patrimonial del exfuncionario tras conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados. En agosto de 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y contra Videgaray, señalando que le ordenaron entregar 100 millones de pesos de Odebrecht a varios asesores electorales. Videgaray, que desde 2019 trabaja en el Instituto Tecnológico
Tecnológico de Massachusetts dijo que las cuentas bancarias que supuestamente omitió declarar son tarjetas de crédito que no tenían saldo deudor, por lo que impugnará su inhabilitación. La Función Pública respondió que sí son cuentas bancarias y que contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar. Añadió que esta sanción es independiente de cualquier otra investigación o sanción que pudieran estar en curso por otras autoridades. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, empiezo contigo ahora, Frida. ¿Qué decir de la inhabilitación de Luis Videgaray por parte de la Secretaría de la Función Pública? Un primer punto sobre este tema. Me parece que es apenas un primer paso para cobrar de forma, en términos de justicia, lo mucho que le hizo Luis Videgaray a nuestro país, bastantes daños que le generó no solo en términos económicos, sino también en términos de moral pública. Creo que la corrupción laceró bastante todas las estructuras, alcanzó hasta lo más profundo de la administración pública y generó justamente una moda de ser antimoral, de comportarse de esta manera. Sí creo que esta inhabilitación tan solo es una determinación pequeña en comparación con el daño que generó. Lo que tendríamos que estar observando es no solo los efectos administrativos, sino los efectos penales que tendrían todos los actos que cometió y la capacidad que puede tener la Fiscalía General de la República para documentar y obtener todas las pruebas de que aquellos actos tienen consecuencias penales. Esta inhabilitación únicamente es respecto a la falta de declaración o la falta de veracidad en lo que respecta a las declaraciones patrimoniales. Y también creo que una reflexión profunda que tendríamos que estar realizando sobre esto es cómo las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de intereses, en su momento fueron un tema que era de agenda, que importaba, que los candidatos desde el momento de postularse a un cargo tendrían que expresar. Y en este proceso electoral observamos que ningún candidato, o al menos muy pocos, pusieron al público cuáles eran su declaración patrimonial de intereses y de impuestos. Creo que era una medida correcta que tendríamos que estar retomando, pero lo que sí hay que celebrar es que haya acciones, que vaya terminándose la impunidad y principalmente que un personaje como Luis Videgaray no tenga la facultad legal de volver a incorporarse a ningún puesto ni de gobierno ni de elección popular. Creo que eso es algo muy positivo y faltarían muchos más de entrar en este mismo cajón. Lisa, ¿coincides con Frida sobre si es suficiente o no esta sanción hacia Luis Videgaray? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué representa esta decisión por parte de la Secretaría de la Función Pública? Pues un pasitito, ¿no? Tímido, 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 y sobre todo más allá de lo que representa para la función pública, yo creo que representa un gran fracaso para la Fiscalía General de la República, porque justamente, digamos, estas acciones se justifican en el marco de la investigación de la compra, supuestamente, de la compra a sobreprecio de agronitrogenados, de la que hemos hablado varias veces en esta mesa. Y varios medios de comunicación justamente reportan haber tenido acceso a los documentos oficiales de la Fiscalía General de la República, en los que por lo menos tenían 37 líneas o elementos probatorios, ¿no?, para poder condenar y acusar a este personaje de delitos muchísimo más graves que tienen que ver con el daño al erario público, tienen que ver con corrupción justamente para el financiamiento ilícito de campañas en el sexenio de Peña Nieto, pero también tienen que ver con, pues justamente como decía la nota, otros escándalos de desviación de recursos del erario público para el beneficio o personal o partidista de la mayoría que él representaba en ese momento, ¿no? Entonces, si con esos 37 elementos probatorios no pudieron hacer más que un llamado a misa a través de la Secretaría de la Función Pública para inhabilitar a este personaje por la supuesta no declaración de estas cuentas en su declaración patrimonial, pues un poco queda muy mal parada la Fiscalía, al margen de que en lo que sí concuerdo con Frida es que personajes que tienen toda esta sospecha y este mal manejo durante su paso por distintas secretarías federales, pues evidentemente es de celebrarse que no puedan volver a postularse para un cargo público hasta que no se resuelva su situación y realmente queden absolutamente exonerados. Pero sí me parece terrible que después de toda la faramalla que se ha hecho con Lozoya, con Rosario Robles, todo el uso de los criterios de oportunidad, las declaraciones, porque supuestamente tienen declaraciones no solo de Lozoya, sino de otros 4 funcionarios que trabajaron con él en el periodo en
el que él estuvo en el gobierno, no hayamos podido llegar más que a la conclusión de te inhabilito, y además es una medida que podrás impugnar. Seguramente Luis Videgaray estaba muerto de la risa por haber visto esto, tanto que salió inmediatamente con un comunicado diciendo lo único que pudieron probar fue esto, y el comunicado básicamente lo que dice es lo voy a impugnar y tengo posibilidades de ganarlo, mientras tendríamos que estar hablando genuinamente de otro tipo de investigación. ¿Por qué Lozoya está en su casa en libertad condicional? ¿Por qué Rosario Robles sigue negociando con la Fiscalía distintas posibilidades de cooperación para beneficiar su caso? ¿Y por qué Videgaray está tan tranquilo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos? ¿Y por qué Enrique Peña Nieto sigue sin ser llamado a comparecer ante la justicia mexicana, ya no solo por el mal manejo de las finanzas públicas, sino también por la serie de masacres que sí ocurrieron durante su administración, por el sobreuso del ejército en temas de seguridad pública? Entonces, a mí me queda chiquito como posibilidad realmente de un gobierno que se supone que lo ha estado investigando durante 3 años, y sobre todo me parece ridículo que sea a través de la función pública y no de la Fiscalía que estemos hablando de este tema. Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Es un buen paso en la estrategia del actual gobierno para combatir la corrupción, o, como dice Lisa, es insuficiente ante pues los presuntos actos de corrupción que involucran a Luis Videgaray? ¿Cómo lo ves? Pues yo no le veo ganas a Luis Videgaray de regresar a la función pública, de contender. Creo que más bien es un manotazo del Poder Ejecutivo a la Fiscalía para que acelere los casos, ¿no? Hay un montón de testimonios ya, supongo, quiero creer que la Fiscalía tiene suficiente evidencia para comenzar un proceso formal y llamar a cuentas a Luis Videgaray, que fue el principal operador económico de la estafa maestra, de Odebrecht, de el desvío de recursos para las campañas del PRIAN en el sexenio de Peña Nieto. Recordaremos que los secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron nombrados delegados en los estados de la República para operar las elecciones de Estado, de las intermedias a favor del PRI. Entonces, él fue el operador de muchas de las cosas que sucedieron y que sucedieron por la vía de la corrupción, y la Fiscalía ya tendría que estar dando más resultados. Quiero hacer énfasis en que este anuncio se hizo esta semana y no la semana pasada. Los 3 o 4 días de diferencia son muy importantes porque habría parecido un tema electorero y no lo es. Más bien creo que, insisto, es un manotazo a la Fiscalía General de la República. Luis, finalmente, ¿tú cómo lo ves? Y también sobre el momento, pues como dice Eder, en el que se da a conocer esta sanción. Mira, yo no puedo coincidir más con Lisa que en las ideas que propone. Creo que se vio bastante timorata la Administración Pública Federal. Y sí creo que es una responsabilidad completamente de la Fiscalía. Algo que a mí no me gusta nada, y lo reitero, es una vez más las prioridades del gobierno federal. Si hay una intención honesta de combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que tenemos que estar identificando son las redes de corrupción y los distintos lazos que existen entre perfiles como Videgaray y toda la red que se articuló en torno a la estafa maestra, a Odebrecht, ya lo dijo Eder, para que podamos identificar y fincar responsabilidades en toda la cadena de relaciones que existen alrededor de cada uno de los casos. De nuevo, que sea la función pública quien hace esta sanción me parece tristísimo. ¿Por qué? Porque esta sanción por mentir en las declaraciones patrimoniales, quiero imaginarme la cantidad de funcionarios de la Cuarta Transformación de la actual administración que estarían siendo sancionados por el mismo caso, empezando por la titular de la Secretaría de Función Pública, que no declaró todos sus bienes en las declaraciones patrimoniales, lo mismo que Bartlett, lo mismo que el hermano del presidente, lo mismo que otros perfiles que están en un caso similar. Si hay una intención honesta de combatir la corrupción, lo que tenemos que hacer es articular a las distintas instituciones responsables de hacerlo, a las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas, junto con la Fiscalía General de la República, a los jueces, a los distintos jueces de los tribunales administrativos que tienen que dar seguimiento a cada uno de estos casos para identificar en dónde efectivamente hubo delitos, en dónde hubo fraudes, y fincar responsabilidad sobre todos. No otra vez salir con un show mediático asegurando que es un resultado de una investigación de largo plazo, cuando en realidad, coincido una vez más con Lisa, se queda muy pobre en comparación de lo que hubiéramos esperado muchos, con un combate en serio a la corrupción en esta administración.
Eder, adelante. Sí, a ver, ya pasó la campaña, yo creo que ya podemos dejar de lado estas noticias falsas y estas campañas mediáticas en torno, en este caso, a Irma Sandoval. El gobierno federal no es el responsable de que haya justicia, Lisa lo dijo bien, es la Fiscalía General de la República. Entonces, justamente como hay una diferencia en cómo se está llevando el caso, una diferencia que tiene el gobierno federal, por eso le están dando este manotazo a la Fiscalía, porque además lo que demuestra es que hay autonomía de la Fiscalía y que el gobierno federal no está contento con el desempeño en este caso. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. ¿Cómo imputarle la responsabilidad a Andrés Manuel López Obrador de la inacción de la Fiscalía General de la República cuando es autónoma y no Andrés Manuel propio ha dicho que no está de acuerdo en que el proceso vaya tan lento? Bien, ¿alguien quiere hacer otro comentario? Tenemos tiempo todavía. Adelante, Luis. Gracias, Mariana. Solamente hacer una referencia a las funciones de la Secretaría de Función Pública, en este caso para ti, Eder, y para que el público lo conozca. Si queremos la Secretaría de Función Pública es responsable de la profesionalización de la Administración Pública Federal y también encargada de garantizar la honestidad en la función pública cotidiana del total de funcionarios públicos de esta administración. Si existe una política pública diseñada y que pueda implementarse en esta administración, debería estar revisando las declaraciones patrimoniales del total de funcionarios actuales e inhabilitar por 1, 3, 5 o 10 años a los funcionarios públicos que no cumplan o que mientan en sus declaraciones. De nuevo, dirigir esto hacia un personaje como Videgaray, que a mí me encantaría que le hubieran fincado responsabilidad, pero coincido contigo, desde la Fiscalía General de la República, no desde Función Pública, porque incluso hay irregularidades en sus titulares. Y creo que eso, más allá de un proceso de campaña o no electoral, creo que es algo que se tendrá que resolver eventualmente. Por eso finalmente. Es evidente que es un tema político. Esta decisión de Irma Heréndira, de la Función Pública, pues, es un tema político para darle un empujón a la Fiscalía. Es un tema político, evidentemente. Bien, pues vamos a estar atentos a ver qué otras acciones se toman en este caso. Tenemos que hacer una pausa porque en Perú, Pedro Castillo, el controversial candidato a la presidencia, se declaró anoche ganador y su rival, Keiko Fujimori, reclama fraude. Pero la verdad es que se siguen contando votos. Volvemos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. La noche de este martes, Pedro Castillo se declaró ganador de la contienda presidencial en Perú. Dijo que no tiene ningún interés personal ni mezquino, sino por el Perú. La contienda y el cerrado conteo de resultados ha polarizado la escena política de ese país. Hasta la mañana de hoy, con el 98% de los votos escrutados, Pedro Castillo llevaba el 50.2% a su favor, sobre el 49.7% de Keiko Fujimori. Una elección cardíaca. Según prácticamente todos los análisis publicados sobre este proceso, la batalla está en lo económico, seguir o no con el modelo neoliberal que ha regido a este país desde hace al menos 30 años. Castillo ha prometido renegociación de acuerdos comerciales y una nueva constitución para combatir la pobreza, que según la CEPAL alcanza al 30% de la población. Pero más allá de las políticas económicas por sí mismas, tanto Castillo como Fujimori abonan una buena dosis de controversia. Por un lado, el profesor rural, sindicalista y postulado por un partido político que se define como marxista-leninista, que se opone al derecho al aborto y al matrimonio igualitario. Y en esas posturas no está tan distante de Fujimori, que tiene la misma postura, aunque en campaña matizó, señalando la posibilidad de legislar la unión civil desde la perspectiva patrimonial. Hija de un expresidente preso por violaciones a los derechos humanos, Fujimori es líder de Fuerza Popular, el partido que fundó y está acusada de lavado de dinero y financiamiento ilegal en 2 de las 3 campañas presidenciales que ha protagonizado. El pasado 10 de mayo, ambos candidatos firmaron una proclama ciudadana convocados por las iglesias católica y evangélicas, donde se comprometieron a respetar la institucionalidad democrática. El acuerdo incluyó además respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes. Bien, último tema en la noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Qué decir de este proceso electoral? Vaya proceso que han vivido los peruanos y las peruanas.
Pues con los resultados que vemos hasta ahora, parecería que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú, y pues en una sociedad que por los mismos resultados vemos que ha sido muy polarizada, con lo que se dice el regreso de, por un lado, los Fujimori a la vida política, y por otro lado, pues una ideología quizá de una extrema izquierda, o como se le ha llamado quizá el comunismo que promovería Pedro Castillo. ¿Cómo lo ves tú? Primero, me encanta que nuestro querido Eder venga ataviado para festejar la elección de Castillo. Creo que lo que tenemos que empezar es por decir que Perú ha vivido unos tiempos políticos turbulentísimos los últimos años. Han pasado 5 presidentes al hilo en una inestabilidad política tremenda. Todos han ido presos por algún tipo de relación con la corrupción. Particularmente Perú es un país en el que pegó muchísimo la investigación del caso Odebrecht, no como en el caso mexicano, donde tenemos ahí nada más a uno, pero que está firmando sus actas desde su casa. Y que a partir justamente de que se desata esta campaña presidencial, pues hay algunos elementos importantísimos que han sido señalados por varios analistas peruanos, pero también por la propia sociedad civil peruana, que tiene incluso sus preferencias en el candidato Castillo, y es el hecho de la ausencia de representación del 70% del electorado. Es decir, estamos en una segunda vuelta que estuvo increíblemente cerrada. Justamente el lunes no entró en ninguno de los bloques que íbamos a discutir en esta mesa porque no teníamos resultados contundentes todavía. Las diferencias eran mínimas en el conteo de votos, pero que en una primera vuelta los dos candidatos juntos que se están debatiendo justamente, o que se debatieron en esa segunda vuelta, ya la elección presidencial no lograba ni el 33% de los votos. Es decir, una tenía menos de 14 puntos, el otro tenía 18 puntos, y el resto se declaraba completa y absolutamente ausente de representación, carente de representación. Había una campaña enorme por el voto nulo que al final del día, cuando se polariza la elección en esta segunda vuelta, termina por desvanecerse ese voto nulo, justamente porque se convirtió en una elección del miedo, ¿no? Una organización a la que yo respeto mucho, que se llama Conectas y trabaja también en Colombia y en Perú, lo que dice fue, terminó siendo una elección del miedo y de voto al vacío. ¿Por qué? Porque se radicalizaron tanto los campos que por un lado estaban los que decían ya va a venir otra vez esa dictadura comunista horrorosa que detesta la economía de mercado, tal, y que muy anclado en el clasismo le trabajaba a la sociedad limeña esta cosa del nosotros versus los indios que están allá. Y por el otro lado estaba también esta retórica de regresa al fujimorismo, ese fujimorismo que también fue una dictadura, que fue muy duro en el tema de la lucha contra el terrorismo, pero que es fundamentalmente corrupto, con el padre de la candidata presidencial en la cárcel, y que representa así también un modelo de economía extractivista. Y cierro diciendo, se convirtió después de esta polarización de elección del miedo, donde unos y otros decidieron polarizarse a sus extremos, por ese famoso voto al vacío que refería Conectas, porque al final del día la ciudadanía lo que percibe es que hacia el futuro no había viabilidad de ninguno de los candidatos realmente de sostener ni sus propuestas ni un plan de gobierno, porque aunque Castillo logró aglutinar mayor número de votos, el mayor miedo que tienen incluso los votantes de Castillo es gran parte de las promesas no tiene cómo cumplirlas, y gran parte de los debates no pudo ni llenarlos, justamente porque no se creía quizá él mismo que finalmente iba a llegar a la presidencia y lo iba a tener que instrumentar. Bien, Eder, voy contigo. ¿Qué escenario político ves tú en Perú? Y pues si podremos esperar un poco de más estabilidad política con todo lo que ya plantea Lisa, y después de estos últimos años de crisis constitucional y política en ese país. Son 200 años de colonialismo que han sopesado en contra del Perú. Son 30 años de neoliberalismo, pero en medio de eso, los años de feroz dictadura, que me llama mucho la atención la línea editorial desde el arranque del programa, que se visibiliza mucho la tendencia marxista-leninista del partido que impulsa al profe Pedro, pero se le llama expresidente al dictador genocida Fujimori. Hay una campaña para
generar incertidumbre más de la que ya tiene el Perú. Ya ahorita dibujaba un mapa, Lisa, sobre lo complicado que ha sido llegar a esta elección. Se había puesto el Congreso había ya elegido a cuatro presidentes que el pueblo peruano movilizado logró destituir. No, ninguno ha logrado poner paz en el proceso. ¿Y de dónde viene el profe Pedro? Bueno, efectivamente no esperaba él de ser un candidato competitivo en esta elección. Él viene de la huelga del 2017, él organizó, y eso creo que tiene mucho mérito, a sindicatos, a campesinos, a los indígenas, y organizó y pacificó a grupos de autodefensa que se habían organizado para evitar el pillaje de las Fuerzas Armadas y del Sendero Luminoso. Entonces, todo ese gran crisol de organizaciones son quienes impulsan al profe para llevar a cabo esta campaña, que al final fue muy exitosa por el voto rural. Hubo una polémica, Keiko Fujimori, pues muy al estilo de esa tendencia del Grupo de Lima, que ya va a perder Lima. Decidieron impulsar la versión del fraude electoral. ¿Por qué? Porque primero llegaron los votos del centro del país, y luego cuando empiezan a llegar los de las zonas de la periferia, de la zona rural, es cuando se estabiliza la elección y cuando se empieza a separar el candidato de izquierda. En este momento se está llevando una audiencia pública de la autoridad electoral en donde están mostrando voto por voto todos los anulados, y efectivamente tanto Keiko está rescatando votos como también los está rescatando el profe Pedro. Y algo que me parece muy interesante es que la diferencia es por más de 80,000 votos, no es pequeña la diferencia. ¿Y por qué aquí la prensa nacional no le ha pedido al presidente López Obrador que ya reconozca al virtual ganador? Bien, a ver, Luis, ¿tú cómo ves el proceso electoral en Perú? Y como yo decía hace un momento en la nota introductoria, pues parecería que la diferencia más importante está en el modelo económico que ambos candidatos proponen, puesto que en algunos temas, como lo son el derecho a decidir y el matrimonio igualitario, pues ambos coinciden en estar en contra. ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues mira, lo platicaste en la introducción también. Ambos candidatos firmaron un acuerdo con las iglesias católicas y evangélicas en el que en los temas de libertades como matrimonio igualitario, derecho a decidir, iban a tomar distancia. Creo que eso habla mucho de la construcción política que han tenido en este contexto. También creo que están los dos extremos compitiendo. Ya lo dijo Lisa hace un momento, son los dos extremos, la extrema izquierda, o al menos el partido que estaba más a la izquierda, el partido que estaba más a la derecha con su representante, con acusaciones de corrupción, la verdad con un perfil político bastante desgastado en el Perú, que llegan a esta segunda vuelta. La discusión económica que está detrás creo que es la que tiene que generar ciertos consensos en el Perú en este momento. Saber si puede o no el actual, ya el virtual presidente, Pedro Castillo, si puede construir o no un Estado social. ¿Qué significa esto? Que garantice la redistribución de ingresos del país hacia quienes menos tienen, y que lo redistribuya a través de bienes y servicios públicos. Eso es lo ideal en un Estado social, que garantice el acceso a servicios de salud, educación, seguridad, carreteras, movilidad en las poblaciones que hoy han estado y que históricamente han estado marginadas en Perú, versus no dejar de garantizar las inversiones, garantizar el empleo, el emprendedurismo y la innovación de los sectores empresariales del Estado. Eso es lo que tiene miedo ahorita el lado que votó por Keiko. Tienes una sociedad muy polarizada, extremadamente polarizada, y creo que es momento de sanar esas diferencias. Sanar esas diferencias es bien difícil cuando polarizas y llevas al extremo estas votaciones. En redes sociales lo podemos ver. Si en días recientes se burlaban las personas en la Ciudad de México de la división que se hacía en la Ciudad de México, ¿no? Que me parece pésima esa referencia. En el caso de Perú está profundizado el racismo, el clasismo en este contexto electoral. Creo que sanar esas diferencias debe ser crucial, porque es lo que va a acercar un poquito, a igualarnos más como sociedad, a reconocernos el uno al otro y saber que son perfiles sobre los que va a gobernar el actual presidente. Y si no, lo que van a hacer los grupos empresariales de Perú
pues va a ser evitar o meter bloqueos, como sucedió en su momento en Chile o en distintos gobiernos de izquierda, en donde bloquear lo que hace es garantizar el fracaso de un gobierno, y creo que se tienen que sumar para garantizar mejores condiciones en un país como Perú. Frida, ¿tú qué destacarías sobre los comicios en Perú? Y ya que Luis y Eder tocan el tema de México, pues si ves un impacto, ¿qué impacto tiene la configuración política allá para la región y desde luego para México? Mariana, para comenzar me parece importante destacar que hay dos visiones distintas que se confrontan en una elección que tiene una ventaja, no diría tan amplia, pero que sí es en favor de Castillo, y creo que es muy interesante a lo que le teme cada grupo, porque en el centro claro que hay temor, claro que hay miedo, pero la realidad es que aquellas personas que votaron por Castillo le temen a hechos, a actos que ya sufrieron, que ya vivieron, desde la corrupción, desde la opresión, desde los desfalcos, mientras que el otro grupo, el grupo que decide apoyar a Keiko, en realidad le teme a un fantasma ideológico de lo que se cree que es una postura, que creo que tiene más bien que ver con la esperanza que está generando en los grupos más vulnerables y menos favorecidos, para que las tendencias de las políticas neoliberales que les han explotado hasta los huesos, pues justamente tengan un sentido distinto y se les pueda revertir y se les pueda brindar una nueva oportunidad en una nueva forma de vida y de Estado. Y algo que me parece muy interesante también a destacar es que lo que sucede en Perú propiamente es un síntoma de su sistema, porque no es únicamente la corrupción, sino que también desde la crisis que en los años 90 surge el sistema político partidista, con una gran carencia tanto de estructuras como de partidos unificados, pues se genera justamente que el culto político gire en torno a personas y no en torno a proyectos o en torno a partidos con una experiencia ideológica clara o expuesta. Y eso, por supuesto, que también se refleja en la forma en la que funciona su Congreso, que en los equilibrios de poder tiene casi de facto una forma de un Congreso semiparlamentario, de un sistema semiparlamentario en el que necesitan con muy pocos votos el poder de inestabilizar a su presidente, y con todo ello explicar cómo es que estos últimos periodos han vivido tanta inestabilidad, tantos cambios, y creo que ahí hay un tema clave para Castillo, uno de los temas no solamente torales para lograr fortalecer a su país, tendría que estar en la política económica, pero también en cómo elevar estos porcentajes minoritarios para la figura, por ejemplo, de la moción de vacancia, que actualmente solo basta el 20% de legisladores para que se alcance, hasta con el 40% se puede aprobar, y ya con el 66% hay un nuevo presidente. Creo que ahí hay una clave sistémica de cómo pueden lograr una estabilidad para construir y más adelante, por supuesto, sanar, y coincido totalmente con Luis, el papel estratégico de la reconciliación tendrá que estar sobre la mesa para que Perú pueda salir adelante, y eso también tiene que ver con México, porque nos surge una reconciliación muy profunda. Bien, pues desafortunadamente se terminó el tiempo de este bloque, pero sin duda retomaremos quizá el tema cuando ya haya un ganador oficial. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Con casi 140 millones de personas completamente vacunadas, Estados Unidos se enfrenta a un nuevo reto, la venta de falsas tarjetas de vacunación. Cuando las personas reciben la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en ese país, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, les otorga una tarjeta para acreditar que han sido inmunizadas. Ahí se registra el nombre, la fecha, el lugar y el tipo de vacuna aplicada. Las últimas semanas se ha reportado la venta de falsificaciones de estas tarjetas. Así es, por solo $12, grupos antivacuna promueven su venta para que las personas que quieran acreditarse como vacunadas para entrar a ciertos lugares o para viajar puedan hacerlo aunque no hayan recibido la inmunización. El FBI alertó sobre este fraude y llamó a la población a no comprarlas ni a imprimir versiones caseras para llenarlas con información falsa. El uso no autorizado del sello de una agencia gubernamental, como los CDC, constituye un delito.
El FBI también recomendó no publicar fotos de las tarjetas de vacunación en redes sociales, pues los datos personales que contienen podrían ser utilizados para cometer fraudes. Ten mucho cuidado con las ofertas por internet. Recuerda que la vacuna no evita el contagio, sino que sus efectos sean mortales. Así que hayas o no recibido la vacuna, la mejor forma de prevenir el contagio es el correcto lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Gracias Lisa, gracias Eder, gracias Frida, gracias Luis. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.